¿Cuántos tipos de sensaciones existen? Aristóteles había identificado 5 tipos de sensaciones, ¿no? Pero en realidad son mucho más. Podemos hablar de 3 modalidades. Las exteroceptivas, también llamadas mundoceptoras, los propioceptivos, que son de movimiento, y los interoceptivos. ¿Qué son estas sensaciones exteroceptivas? Uno lo dice extero, del mundo externo. Son aquellas sensaciones que nos permiten captar los estímulos del medio ambiente, lo externo, ¿no? Son los 5 sentidos clásicos, los 5 sentidos aristotélicos: el visual, el auditivo, el olfativo, el gustativo y el táctil, ¿no? Estos son los 5 sentidos exteroceptivos. Hay que recordar que la base anátomo-fisiológica de una sensación son los receptores, la transmisión nerviosa y el centro nervioso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos? El estímulo, el receptor, la transmisión nerviosa y el centro nervioso. A los 5 sentidos, el más estimulado en el ser humano son las sensaciones visuales. ¿Cuál es su estímulo? El estímulo de la sensación visual son las ondas electromagnéticas de la luz. ¿Cuál es la unidad receptora? La retina. Dentro de la retina hay conos y bastones. Los conos responsables de la visión diurna y de los colores. Y los bastones responsables de la visión nocturna y del blanco y el negro. ¿Okay? Conectado a cada receptor está el nervio óptico, que se encarga de llevar la información ya convertida, ya transducida, transformada en impulso nervioso hacia el centro nervioso que se encuentra ubicado en el lóbulo occipital. La información de la vista del ojo llega a la parte occipital. Ahí la información se hace consciente y puedo experimentar sensaciones de color, de forma, de textura, de movimiento, ¿no? De tamaño de los objetos. ¿Okay? La pérdida de la sensación visual se llama ceguera y a la ceguera al color se llama discromatopsia, porque la acromatopsia es muy rara y un tipo de discromatopsia es el daltonismo. ¿Okay? Sensación visual, captamos formas, colores, movimiento, tamaño de los objetos. Su estímulo, ¿okay? Son las ondas electromagnéticas de la luz. Es parte de la sensación exteroceptiva. La otra sensación exteroceptiva es la sensación auditiva. ¿Cuál es el estímulo de la sensación auditiva? Las ondas sonoras, ¿no? Del aire. ¿Cuál es la unidad receptora? ¿No? Se encuentra en el órgano de Corti. Está conectado al receptor el nervio auditivo, que se encarga de llevar la información ya transducida, ya transformada, ya convertida en impulso nervioso, porque el sonido no viaja en forma de sonido, el sonido viaja en forma de impulso nervioso. La luz no viaja en forma de luz, viaja en forma de impulso nervioso. ¿Ok? Entonces, este receptor convierte el estímulo en impulso nervioso. Entonces, en forma de impulso nervioso, viaja la información auditiva ya transducida a través del nervio auditivo hacia el centro nervioso que se encuentra en el lóbulo temporal. Ahí se hace consciente y captamos ruidos, sonidos, melodía, sinfonía, etc., ¿no? ¿Cómo se llama a la pérdida de la sensación auditiva? Se llama sordera. Y a la disminución de la frecuencia auditiva por la edad, presbiacusia. Y a la disminución de la capacidad auditiva por un daño en el receptor, hipoacusia. Es la disminución de la frecuencia auditiva. ¿Ok? Sensación visual, sensación auditiva y están los sentidos químicos. ¿Cuáles son, profe, los sentidos químicos? El olfato y el gusto. El gusto y el olfato son sentidos químicos, pero más que gusto es olfato en realidad. ¿Ok? Sensación gustativa. Estímulo, las sustancias químicas de los alimentos disueltos en la saliva. ¿Y cuáles son los receptores? Se encuentran en la lengua y el paladar, las famosas papilas gustativas. ¿Con qué parte de la lengua chupas tú un helado? ¿Ah? Con la puntita de la lengua. ¿Por qué con la puntita? ¿Más rico? No, ahí se encuentran las papilas fungiformes que captan lo dulce, ¿sí o no? Y lo amargo al fondo, y lo ácido, lo salado a los costados, y en el medio nada. ¿Cuántos sabores puede captar el ser humano? 4 o 5. A ver, dulce, amargo, salado, agrio, falta uno, el umami. Umami, sí, el umami. ¿Qué es el umami? El glutamato monosódico, más conocido como Ajinomoto,
al champiñón, a la cebolla, al tomate, es umami, ¿ok? Entonces esta información, este estímulo viaja en forma de impulso nervioso a través del nervio glosofaringio y llega al centro nervioso del cerebro ubicado en el lóbulo parietal y captamos estos sabores. ¿Cómo se llama a la pérdida del sabor? ¿Disgusto? No. La pérdida del sabor se llama agusia o disgusia. Recuerda, el gusto y el olfato son sentidos químicos y mucho que tiene que ver con el gusto es el olfato. Tápate la nariz y come. El sabor no es tan agradable porque mucho del gusto tiene que ver con el olfato, sentidos químicos. Sentido olfativo. ¿Cuál es el estímulo de la sensación olfativa? Las sustancias químicas del aire. ¿Cuáles son los receptores? Dentro de la nariz hay unos pequeños bastoncitos, llamada botón olfatorio o membrana pituitaria nasal. Captan los olores. Estos botones olfatorios se renuevan cada 4 o 5 semanas. ¿Y cuántos olores puede captar el ser humano? Estos estímulos químicos viajan en forma de impulso nervioso por el nervio olfatorio hacia el centro nervioso ubicado en el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal está el centro del olfato, conocido como rinencéfalo. ¿Y cuántos olores podemos captar? ¿Miles? ¿Millones? No, 6 tipos de olores. ¿Así? Sí. ¿Cuáles son? A ver, a flores, a frutas, a especies, o especies le llaman otros, a podrido, a quemado y a resinoso. ¿Qué es lo resinoso? Lo grasoso. ¿Y cómo se llama a la pérdida del olfato? ¿Ñato? No, a la pérdida del olfato se llama anosmia. Y la anosmia tiene que ver mucho con el declive, con la pérdida del deseo sexual, porque un gran afrodisíaco es el olfato, ¿ok? Y luego está la sensación táctil, pero más que táctil es áptica, porque el tacto no solamente es contacto. A través de la piel uno capta temperatura, capta dolor, presión, etcétera, ¿no? Por eso es áptico. ¿Y cuál es el estímulo de la sensación táctil o áptica? La energía mecánica ejercida sobre la piel. ¿Y cuáles son las unidades receptoras? Son aquellos discos, corpúsculos, filamentos que se encuentran debajo de la piel. Corpúsculo de Pacini, de Krauss, de Ruffini, ¿no? Captan la presión, el contacto, la temperatura, la blandura, etc. Y conectado a la piel está el nervio trigémino, la rama sensitiva que se encarga de llevar la información hacia centros superiores que se encuentran ubicados en el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal está el tacto. Ahí tenemos sensaciones de presión, de contacto, de suavidad, etc. Estos 5 sentidos son los sentidos exteroceptivos porque captan información del mundo exterior. Están ahora las sensaciones propioceptivas, que son de movimiento. Si es tu cuerpo quien se mueve y la información viene de tus músculos, tendones, articulaciones, sensación kinestésica. La palabra kinestésica viene de la palabra griega kinesis, que es movimiento, también llamado sinestésico, con i. No confundan lo senestésico con lo sinestésico. Lo sinestésico es igual que lo kinestésico, movimiento. La información viene de tus músculos, los tendones, articulaciones, sensación de estar, por ejemplo, corriendo, nadando, bailando, saltando, ¿no? Con las piernas cruzadas, los brazos levantados, escribiendo, ¿ok? Tocando la guitarra, sensación kinestésica. Si la información viene, ojo, de tus músculos, tendones, articulaciones, sensación kinestésica. Sentir que es una carga muy pesada, ¿no? Kinestésica. Tocar la guitarra, moverme, correr, kinestésico. ¿Está bien? ¿Y cuál es el centro nervioso de la sensación kinestésica? Está ubicada en el lóbulo parietal. ¿Y cuál es el nervio, profe, que da la información del movimiento? Es el nervio ciático y el nervio femoral. ¿Ok? Y la otra sensación propioceptiva es la sensación vestibular, también llamada de orientación o del equilibrio. El estímulo es la rotación del cuerpo. ¿Ok? La gravedad. Por ejemplo, si es tu cuerpo quien se desplaza en el ambiente a través de algo o de alguien, eso es vestibular. Pero si es mi cuerpo quien se mueve y yo lo muevo, y la información viene de mis músculos, articulaciones, tendones, kinestésico. Por ejemplo, si estoy en el carro va muy deprisa, sube una colina, baja la colina, a la izquierda, a la derecha, ¿eso qué es? ¿Kinestésico o vestibular? Vestibular porque yo no me muevo, estoy sentado, pero tengo toda la sensación que mi cuerpo se desplaza en el ambiente, que va a la izquierda, a la derecha, que sube, que baja, la montaña rusa, la escalera eléctrica, el ascensor. Eso es vestibular, de orientación, también llamado el equilibrio. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el centro nervioso? Ojo, el centro nervioso del equilibrio no está en el cerebro, está en el oído interno, en el órgano vestibular. También participa el cerebelo y también participa el tronco cerebral. Entonces, diferencia. Si la información viene de tus músculos, tendones, articulaciones, sensación de estar bailando, saltando, cantando, escribiendo, kinestésico. Pero si es mi cuerpo quien se mueve en el espacio a través de algo o de alguien, eso es vestibular o del equilibrio, y el centro nervioso está en el oído interno. Y la otra sensación, la otra modalidad, es lo interoceptivo. La información interoceptiva viene de mis órganos internos, ¿ok? Del estómago, de las vísceras, de los pulmones, del corazón. Interoceptivo. Sensación de hambre, de náuseas, de cansancio, de malestar, de bienestar. Sensación, por ejemplo, el deseo sexual, la gana de dormir, el bostezo, son sensaciones interoceptivas, llamadas senestésico. Por eso te decía, no confundas lo senestésico con lo sinestésico, ¿no? Lo sinestésico es movimiento, igual que kinesis, en griego movimiento, pero lo senestésico viene de tus órganos internos, el hambre, el cansancio, las náuseas. Hay dos tipos de senestesia, lo general y lo visceral. La sensación senestésica general es, por ejemplo, el malestar, la tristeza, la melancolía, la apatía, el desgano. Y la sensación senestésica visceral, el hambre, ¿no? Dolor de estómago, falta de aire. Suena el estómago, eso es sinestésico visceral. ¿Ok? ¿Cuáles son los estímulos, profe? Las necesidades de carencia, las necesidades internas del organismo producen una sensación de hambre, de cansancio, de fatiga, de sueño. ¿Está bien? ¿Y dónde está localizado, profe, esta sensación? ¿De qué parte del cerebro? El hipotálamo controla muchas veces estas necesidades, estas sensaciones, y también participa el lóbulo parietal. Entonces, como ustedes ven, las sensaciones hay tres modalidades. Exteroceptivas, que captan información del mundo exterior, la visual, la auditiva, la gustativa, la olfativa y la táctil, pero más que táctil es áptica. ¿Ok? Y la proprioceptiva, el movimiento de mi cuerpo. Si es mi cuerpo quien se mueve y la información viene de mis músculos, tendones, articulaciones, kinestésico o sinestésico. Pero si es mi cuerpo quien se desplaza en el ambiente a través de algo o de alguien, el ascensor, la montaña eléctrica, no, vestibular o de orientación o del equilibrio, y esa sensación está localizada en el oído interno. Y la necesidad del organismo, de carencia, de hambre, de sed, de tus órganos internos, senestésico.